ya lo vi. Buenos días, hermanos. Estamos viendo aquí, continuando con el estudio de este mes y del mes pasado, que es acerca de la manera como nosotros debemos caminar en el largo camino de la vida que Dios nos presta en esta tierra, y siempre así con base de una confianza, y una confianza en nuestro Hacedor, en nuestro Dios, que es el autor de todos nuestros días, y tanto los días que pasaron y el día de hoy, así también como el autor de los días que vendrán. Y precisamente uno de los aspectos de la vida que son un tanto más difíciles de sobrellevar es la incertidumbre. Sí sabemos lo que es incertidumbre, ¿verdad? De las cosas inciertas, de las cosas que quizás no sabemos cómo se van a desarrollar. Esta falta de certeza, esta falta de no saber con respecto a lo que nos depara el futuro, nos causa mucha preocupación, nos causa mucho desánimo a veces, nos causa mucha frustración de que a veces nosotros planeamos las cosas de la mejor manera posible, pero siempre hay un riesgo que algo no sale bien, algo que siempre, por más que nosotros queremos resolver las cosas, queremos resolverlas tratando de que se ajusten a los cambios que ocurrieron, y de pronto las cosas, en vez de mejorar, inclusive salen a peor. La vida de Abraham, que estamos viendo en este estudio en particular, nos enseña que uno de los factores principales para enfrentar las incertidumbres, diversas incertidumbres de la vida, es empezando confiando en Dios, confiando en Él. Y es la manera como nosotros confiamos en Dios. Puede también ser de la misma manera como podemos depositar las confianzas en algunas personas. Depositamos confianza en algunas personas sobre la base de la manera como las conocemos. Si, por ejemplo, usted está en un estacionamiento por decir, de las compras de comida, y de pronto su carro no puede cerrar bien, y dice usted, bueno, voy a confiar en este muchacho que apenas lo veo, ¿verdad? Y digo, ¿sabes qué? Me cuidas un rato el carro porque voy a la tienda y nomás regreso. ¿Usted confiaría en alguien que apenas está viendo en la calle? La verdad que no, ¿verdad? Es algo que el conocer a alguien, el confiar en alguien, implica de que usted ya está empezando a conocer a la persona. Nosotros quisiéramos conocer de la misma manera el mañana, quisiéramos conocer lo que vendrá en el futuro, y eso no solamente es sujeto a personas que no son creyentes, también nosotros como creyentes estamos sujetos también a las preocupaciones del mañana, pero mucho más importante, podemos aprender como Abraham. Abraham, él conoció a Dios. Él conoció a Dios porque él conoció a quien controla el mañana. Mejor que conocer el mañana es conocer a quien tiene el control del mañana. ¿Cómo calificaríamos nuestra vida de confianza en Dios? ¿Cómo aseguramos esa confianza? ¿Dónde podemos sacar una fuente mejor de confianza? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra confianza para prepararnos para estas circunstancias que no las conocemos, que van a pasar en el futuro, circunstancias imprevistas que siempre la vida nos trae? Y este es el estudio básicamente que estamos aprendiendo. Quizá yo diría que el punto 4 es quizás el corazón de todo este estudio, que es precisamente la base de nuestra confianza, es cuando nosotros vemos situaciones de incertidumbre. Y este es el foco que nos vamos a ver, ¿verdad? Y básicamente es el libro de Génesis que estamos estudiando desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22. Y vamos a ver ahora nosotros el capítulo, entramos ahora a un nuevo capítulo de Génesis, que está en el capítulo 15. Encontramos a Abraham en este capítulo lidiando con el miedo, lidiando con la duda,
lidiando con la confusión, lidiando con la incertidumbre de no saber qué hacer frente a las promesas que Dios le dio a Abraham cuando nosotros hemos leído el capítulo 12, frente a las luchas que ha estado pasando con su sobrino Lot, que al final, ¿verdad? Para él, con el fin de preservar a su familia, él dijo, no, mejor Lot, tú quédate con lo que tú creas que es mejor para ti, y yo voy a escoger, o yo voy a agarrar lo que resta. También está viendo él con la incertidumbre, pero Dios le da confianza, seguridad y paz con las promesas que el Señor está dando aquí en Génesis capítulo 15. Hermanos, ¿usted quisiera mencionar algo antes de empezar este estudio? Sí, todos me escuchan, ¿verdad? Ok, qué bueno. Hermanos, me Perdón, acompañan en oración, entonces. no, más quería comentar, Roberto. Sí está, este tema sí está muy importante, porque sí vivimos tiempos de incertidumbre, de no saber qué va a pasar el día de mañana. No sabemos qué va a suceder en cualquier ámbito, ¿verdad? Y yo escuché a un hermano esta semana que decía, el hermano, dando el ejemplo de José, cuando estuvo en la cárcel. Y nuestra confianza, a veces ponemos nuestra confianza en las cosas, pero nosotros, ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En la creación o en el creador? ¿En la creación o en el creador? En el creador de las cosas, no en la creación de las cosas. Porque tenemos que ir al que está más arriba, al que creó todo, al que lo es todo. Y esa es la confianza que tenemos que tener en estos tiempos, ¿verdad? La confianza totalmente en Dios. Ese es el comentario. Así es, hermano. Muchas gracias, hermano. Y esa confianza empieza en el conocer, ¿verdad? Conocer a Dios como lo vamos a ver en el transcurso de este estudio y como lo hemos estado viendo en todos los estudios que hemos estado viendo hasta ahora. Hermanos, si alguien más quisiera agregar algo, me acompañan. Si no, me acompañan en oración, por favor. Oremos, hermanos. Señor bendito, Padre amado, gracias, Señor, por este día. Señor, te damos las gracias porque tú nos has dado un día más de vida, Señor, para cumplir tus propósitos, Padre amado, para cumplir tu ministerio, mi Señor, para dar, mi Señor, siempre la oportunidad que tengamos, expandir las buenas noticias del Evangelio, de la salvación que solamente y únicamente hay a través de nuestro Señor Jesucristo. Señor, el día de hoy, mi Señor, que siempre estemos agarrados de tu mano. Quizás, Señor, nosotros seamos muy volátiles, seamos muy inciertos, Señor, pero confiamos en que tu mano poderosa siempre nos sostiene, mi Señor, y nos lleva de la mano. Señor, que tú eres la luz en el camino, la lámpara en el camino, dándonos, mi Señor, lo que necesitamos saber para dar el siguiente paso en este mundo incierto, Señor, en este mundo que no sabemos qué nos va a pasar, pero tú, Señor, nos has dado, Señor, que nosotros vivamos un día a la vez, y de lo cual, Padre amado, estamos agradecidos, Señor, y con este agradecimiento nosotros te damos solamente la gloria y la honra y la adoración que solamente te corresponde a ti, mi Señor. Esta mañana te pedimos, Señor, que nos ayudes en este estudio y que bendigas a mis hermanos, tanto presentes como los que se van a unir en este estudio, Padre amado, y que tu espíritu esté paseando entre nosotros, porque donde hay dos, Señor, tú estás con nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador y único Señor, Jesucristo de Nazaret. Amén. Hermanos, nosotros vayamos a ver ahora, como le había dicho, en Génesis capítulo 15, estamos abriendo este capítulo con un versículo que dice, después de estas cosas. ¿A qué se refiere esta sentencia que dice, después de estas cosas? Quizás los eventos que pasaron en Génesis 14 o quizás a los eventos que pasaron desde Génesis 12. De cualquier forma, hermanos,
es lo que es la manera como abre este capítulo para indicarnos que después de todas estas cosas que habían pasado, vino la palabra del Señor a Jehová, perdón, a Abraham en visión y le dice, ¿verdad? No temas. Hello, ¿verdad? Aquí tenemos otro pasaje que nos indica nuevamente el Señor. No temas, no tengas miedo, no tengas miedo de lo que pueda pasar en el día de mañana. Abraham, porque yo soy, nuevamente la palabra del Señor, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, le dice Jehová a Abraham. Anteriormente, hermanos, Dios ya le había prometido a Abraham, haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Ahora, en un momento muy humano de Abraham, un humano podríamos decir, ¿verdad? Así como nosotros, él quizás estaba pasando por un momento de duda, por un momento de incertidumbre, pero aquí Dios le estaba dando un aliento de vida y una esperanza, diciéndole, cuenta las estrellas y las puedes contar, como dice el versículo 5. Y qué bueno es Dios, ¿verdad? Que le permitió a Abraham darle, ¿verdad? Una tranquila indicación de que no tenga temor. Y esa es a veces, ¿verdad? Una cosa también que puede hacerse en nosotros. Respondió Abraham, ¿verdad? Y le respondió de manera, podríamos decir, una manera muy sincera, ¿verdad? Aquí dice, Señor Jehová, le dice Abraham, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Entonces le está como de alguna manera diciendo, yo he salido de la tierra de mis padres, he obedecido lo que tú me has dicho, Señor. Tú me dijiste, estoy aquí en esta tierra que tú me has dado. Me dijiste que iba a tener descendencia, pero hasta ahora no la veo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y a veces, hermanos, nosotros a veces también quisiéramos tomar el asunto por nuestras manos. ¿Será que haga esto? ¿Cómo puedo estar seguro de lo que me ha dicho si no sé cómo me va a dar un hijo? Dice aquí Abraham. Entonces él quizás está queriendo tomar el asunto por sus propias manos. ¿Será que mi mayordomo, el de mi casa, este muchacho Eliezer, que es de Damasco, a él mejor le voy a dar toda mi herencia para que él sea mi descendiente? Y también le increpa de alguna manera Abraham a Dios. El versículo 3 le dice, mira que no me has dado descendencia, en otras palabras, mira que no me has dado prole, y aquí que mi heredero, que será mi heredero, mi esclavo nacido en mi casa. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo es que Abraham estaba tratando de tomar sus propias soluciones a la incertidumbre que él estaba experimentando. Es algo así, hermanos, que nosotros podemos ver, ¿verdad? Seamos honestos en nuestras preguntas a Dios. La pregunta para nosotros sería, ¿qué conversación sincera necesitas tener hoy, el día de hoy, con Dios? Una pregunta para mí, una pregunta para usted. ¿Qué le podemos decir a Dios el día de hoy? Algo que no nos deja dormir en la noche, ¿verdad? Aquí que estábamos comentando brevemente que ahora hemos tenido una hora más de poder descansar, pero que hay de aquel que no puede descansar porque hay algo que le perturba, hay un futuro incierto que le perturba. En ese sentido, ¿qué puede decir el día de hoy? Seamos sinceros, hermanos, ¿verdad? Seamos sinceros con Dios porque Él ya conoce nuestros pensamientos antes de que nosotros lo digamos nosotros con nuestra boca. Dios, yo confío en ti, pero hay algo en mi vida que no tiene sentido. Señor Jehová, como dice Abraham, haz algo haz que esta vida tenga sentido para mí. Incluso, ¿verdad? En nuestros momentos de duda, hermanos, el Señor nos asegura su presencia y sus promesas. Eleazar, pues, era este siervo fiel que Abraham tenía para él, ¿verdad? Pero Dios ya tenía otros planes.
el Señor le dijo a Abraham, un hijo será el que te heredará. Eso lo dice el versículo 3, ¿verdad? Perdón, el versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová. No te heredará sino ¿quién? Un hijo tuyo, ¿verdad? Será el que te heredará. Aquí Dios le está, ¿cómo se dice? Confirmando la promesa de que él le dio en Génesis 12, que un hijo te heredará. Y eso también, hermanos, pues es que la fe nos llama a creer a pesar de lo que nos dicen las circunstancias, a pesar que las circunstancias dicen muchas cosas o pueden llegar a nuestros pensamientos muchas cosas que nosotros no estamos seguros, pero la fe nos llama a creer a pesar de las cosas inseguras. Es posible que el Señor no nos brinde todos los detalles sobre su plan para nosotros, pero aún, hermanos, podemos confiar en lo que Él ya nos da a conocer. Por eso es que Dios sacó a Abraham fuera de la tienda, como dice en el versículo 5, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, ¿verdad? Si es que las puedes contar. En otras palabras, le estaba dando una acción, pero no es para que lo cumpla al pie de la letra, porque era algo que era solamente un decir. Imagínense al pobre Abraham tratando de contar las estrellas. Hasta el día de hoy estaría contando, ¿verdad? No, esa no era la idea. La idea era de que Jehová le estaba mostrando de la manera como él iba a cumplir la promesa que le había dado a Abraham. Si supiéramos, hermanos, también en el día de hoy, todo el plan en nuestras vidas, quizás las cosas ya no serían inciertas. Como quisiéramos, hermanos, ¿verdad? Saber todo lo que va a venir en el futuro. Saber todo lo que Dios ya tiene para nuestras vidas. Entonces ya dejaríamos de vivir en incertidumbre, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, la cuestión es que ya no estaríamos caminando con confianza en Dios. Ya no estaríamos confiando en lo que Él nos dice. Ya estaríamos confiando en lo que sabemos. Ya no estaríamos, como dice 2 de Corintios 5:7, ya no estaríamos andando con fe, simplemente estaríamos andando con vista. Y eso es lo que nosotros podemos ver para que nosotros podamos ver de acuerdo a lo que Él ya nos ha dicho hasta ese momento. Entonces, ¿cómo ahora podemos ver que confiar en Dios resulta en justicia? Y esta justicia es también muy, se requiere un poco de explicación. Nosotros explicar esta palabra justicia. Anteriormente ya habíamos leído en los versículos 2 y 3. Abraham parecía inseguro acerca de las promesas que Dios le había hecho, pero ahora vemos que Abraham responde de manera diferente. Después de que le dijo a Abraham que contara las estrellas, él dice, versículo, y creyó a Jehová. ¿Quién creyó a Jehová? Abraham. Y Abraham creyó a Jehová, y a Abraham le fue contado por justicia. Dios no le dio a Abraham ningún detalle sobre cómo cumpliría las promesas, pero Abraham confió en la palabra que Dios le habló. Él, dice, creyó. Y déjenme decirle, hermanos, ¿verdad? También como lo dice en su guía de estudio, esta es la primera vez que aparece la palabra creer en la Biblia. Y la fuerza de esta palabra en hebreo no solamente dar por cierta una afirmación, sino establecerse en la realidad de esa afirmación, que ahora es una verdad para cada uno de nosotros. Creer es no solamente tener un conocimiento intelectual. Creer en la Biblia es actuar sobre la base de lo que sabemos, y es una creencia y una confianza en lo que nosotros creemos. Podemos decir que creemos en la fuerza de gravedad que nos atrae y nos mantiene apegados en la tierra, pero también creemos en esta fuerza porque la experimentamos
Día a día confiamos en esta fuerza de gravedad, aunque nosotros no la podamos ver. Abraham escuchó las promesas de Dios, ¿verdad? En este versículo 6, y creyó a Jehová. La obediencia de Abraham, obviamente, hermanos, ya hemos aprendido en estos 3 estudios anteriores, la obediencia de Abraham no ha sido perfecta, ¿verdad? Pero Dios le atribuyó, es una palabra que se utiliza en contabilidad, los hablan esa palabra. Le atribuyó, le dio crédito, Dios reconoció, Dios le dio por contado la fe de Abraham como justicia. En otras palabras, Abraham fue contado por justo porque Dios declaró que ese era el caso. Dios hizo más que considerar a Abraham como justo. Él le imputó justicia. Dios le asignó justicia a Jehová, lo que significa que Dios mismo le declaró en una posición justa con él mismo, libre de toda culpa de pecado. Abraham eligió creer en Dios, incluso cuando el futuro parecía incierto. Y en ese aspecto, la idea detrás de acreditar, de dar crédito, es asignar este valor a algo. La fe de Abraham fue valorada como justicia. Y esto es también muy importante. Abraham no tuvo que ser acreditado con justicia. Solamente lo que hizo fue que creer. Lo único que hizo Abraham para que Dios le acreditara con justicia fue creer. Y esto, hermanos, es un aspecto que nosotros lo vemos también en el Nuevo Testamento. Para nosotros los cristianos, este es uno de los versículos clave de todo el Antiguo Testamento, pero también vemos más importante aún, ¿verdad? Que esta declaración acerca de cómo cualquier ser humano, pecador o vil o impío, podría ser considerado justo de alguna manera por un Dios perfectamente santo. Su creencia en el Señor, la creencia de Abraham en el Señor, era lo que se contaba con justicia. Aquí no estamos viendo que a Abraham le fue contado por justicia por lo que él obedeció, ¿verdad? Que como lo hemos visto en Génesis 12, cuando dice, pero a Jehová había dicho a Abraham, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Vete de tu tierra. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Abraham, eso está en el versículo 4, déjenme ponerlo aquí. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese acto de ir lo dio Abraham y se fue a Abraham, como dice aquí, como Jehová le dijo. La obediencia de Abraham a Dios, vemos un acto de depositar su confianza en Dios, pero sin embargo ese acto de obediencia no es lo que lo define a él como justo. Lo que a él le define como justo fue que él creyó a Jehová. ¿Sí se entiende la diferencia, hermanos? En otras palabras, no es a través de nuestras acciones, no es a través de nuestras obras, no es a través de nuestra obediencia al Señor que Él nos declara justos. Somos declarados justos ante el Señor porque hemos creído en Él. Ese es el aspecto fundamental de este, por eso es muy importante este versículo del Antiguo Testamento que también ahora se refleja en el Nuevo Testamento, como dice, ¿verdad? En Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice el apóstol Pablo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. De la misma manera dice Gálatas 3:6, también lo dice Pablo. También Santiago nos dice en 2:23, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dice, fue llamado amigo de Dios. Una pregunta para nosotros, hermanos. ¿Qué obstáculos actualmente se interponen en el camino de la confianza en Dios? ¿Qué son las cosas, hermanos, que se interponen en el camino de la confianza en Dios?
Y a veces, hermanos, hay muchas cosas, ¿verdad?, que pueden interferir en nuestro camino, en la confianza en Dios. Y esto puede afectar, hermanos, tanto a aquellos que estamos débiles en la fe, como a aquellos que estamos fuertes en la fe. Eso le afecta a cada muchos de nosotros, porque a veces, hermanos, el exceso de una confianza en uno mismo puede ser un camino que se interpone en confiar en Dios. Podemos confiar en nuestras posesiones, hermanos. Podemos confiar en nuestras habilidades, en los talentos que el Señor nos ha dado. Y eso realmente puede ser un camino un camino que entorpece nuestra confianza en Dios primeramente, hermanos. Nuestra confianza, como nos ha ido en la primera sesión, la base de nuestra confianza es la base en Dios, y en conocer a Dios es conocerlo y tener confianza en Él. Uno de los pasajes que nosotros vemos muy a menudo, ¿verdad?, es Salmos 119 y 105, y versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, hermanos, conocemos este pasaje, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí en estos versículos de la Biblia de Génesis 15 vemos cómo nuestro Dios está hablando en visión a Abraham acerca del plan que él tiene para él. Pero Dios también nos habla a nosotros ahora en el día de hoy a través de su palabra santa que Él nos ha dejado. Pero nosotros, hermanos, queremos más de una palabra. A veces, queremos más que una simple lamparita, hermanos, y no me malentiendan, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que para caminar en esta vida, para ya no tener incertidumbres, yo quiero saberlo todo, ¿verdad? ¿Quiénes son? Levanten la mano los que quieren saberlo todo, ¿verdad? Disculpen, hermanos, que esa es una tendencia humana. Yo quiero saberlo todo antes de dar el siguiente paso. Quiero saber si lo que voy a hacer el día de hoy tiene una repercusión positiva el día de mañana. Señor, no me des una lamparita. No, pues ¿qué voy a hacer con una simple lamparita en toda la oscuridad de la noche que hay mucha incertidumbre, las cosas son muy inciertas? A mí, Señor, dame una luz destellante, dame una luz muy radiante para que ya no tenga que vivir en incertidumbre. ¿Vemos este pensamiento, hermanos? ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar al punto de que a veces queremos que ya todo se nos revele. ¿Para qué? Para ya no tener incertidumbre, pero de alguna manera si Dios nos diera, en vez de una lámpara, en vez que nos diera una lumbrera en nuestro camino, que nos diera todas las perspectivas para ya que, en ese sentido, ya no estaríamos confiando en Él. Ya estaríamos confiando sobre la base de lo que ya sabemos. Y eso es precisamente lo que nos quiere decir Salmos 109, 105. Esta lamparita es lo suficiente. Con la palabra de Dios es suficiente, hermanos. Y estas son las instrucciones que nos ha dado el Señor en su palabra. Es lo que nos puede ayudar caminando con Él en confianza. Ahora, la pregunta, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué hay de nosotros, verdad? Como dicen, ¿verdad? ¿Y qué me va a tocar a mí? Siempre, hermanos, ¿verdad? Siempre nos gusta. Somos individualistas, ¿verdad? Por algo Dios nos ha hecho individualistas. ¿Y qué hay de mí, pues, no? ¿Cómo se aplica esto que estoy aprendiendo de Abraham? ¿Cómo pues aplica a mí, que soy de Cristo? Pues esta declaración de fe de Abraham se aplica a nosotros. Leamos lo que dice Romanos 4, 23 al 24, si lo tengo aquí, a ver. Romanos capítulo 4, del versículo 23 al 24. Le voy a leer, ¿ok? Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado. Estamos hablando aquí Pablo estaba hablando de Abraham. Y no solamente con respecto a Abraham se escribió lo que le fue contada, o sea, su justicia. Y el versículo 24 dice, sino también con respecto a ¿quién?
a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? A quienes ha de ser contada. Esto es, ¿quiénes? A los que creemos en el que levantó de los muertos, Señor nuestro. Entonces vemos aquí esta palabra clave en el versículo 24. Nosotros que quienes creemos en nuestro Señor Jesucristo, a nosotros también se nos da por contada por justicia. Creer nuevamente, ¿verdad? Así como 15 y versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Ahora nosotros quienes creemos a quien levantó a los muertos, a Jesús, Señor nuestro, entonces a nosotros también se nos ha dado por contada esa justicia que es por fe en quienes creemos. Si creemos, nuestra relación con Dios se basa únicamente en nuestra obediencia, en nuestro comportamiento, en nuestra relación con Él, estaríamos llenos de incertidumbres, hermanos, pero no me malentienda. Eso no significa que eso no es importante. Nosotros obedecemos sobre la base de lo que nosotros ya hemos creído. Nosotros no podemos obedecer si es que no hemos creído. La obediencia viene como resultado de que nosotros confiamos en quien hemos creído. Imagínense, hermanos, si solamente nuestro comportamiento, nuestra obediencia, en otras palabras, si nuestras obras fueran la base de nuestra justicia, hermanos, estaríamos completamente llenos de incertidumbre. Estaríamos preguntando, ¿habré hecho lo suficiente como para ser declarado justo? ¿Habré dicho lo suficiente como para Dios me acredite la justicia? ¿Me habré arrepentido lo suficiente? Y después vienen las dudas, hermanos, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido la clase pasada? Como las 6 cosas las que podemos estar seguros. Son 6 cosas de las cuales muchos de nosotros, los seguidores de Cristo Jesús, estamos dudando, hemos estado dudando, pero ya la primera carta de Juan nos ha declarado las dudas, nos ha despejado las dudas en las cuales ya debemos de dudar, ¿verdad? Que si estoy seguro que me habrá perdonado Dios, estoy seguro del amor de Dios. Primera de Juan 5:13 lo resume, y eso es lo que hemos visto en el estudio pasado, pero déjeme refrescarle, ¿verdad? Primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre, y otra vez la palabra creer. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, Dios va a obrar. Las cosas que son inciertas, hermanos, no podemos negar que las cosas son inciertas, ¿verdad? No podemos negarla, pero Dios es al final quien obra, que Él es el quien obra a su tiempo. La buena noticia es que Dios nos hizo justos, así como Dios declaró justo a Abraham sobre la base de lo que él creyó. La buena nueva es que Dios nos hizo justos ante sus ojos a través de la muerte de Jesús, al que no conoció pecado, dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, pecado, para que seamos declarados justos a él, ¿verdad? Déjenme leer el pasaje de manera, como se dice, como debe ser, ¿verdad? Disculpen que la memoria me falla. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho que justicia de Dios, no por nosotros mismos, hermanos, sino a través de nuestro Señor Jesucristo en él. Ahora vayamos a ver, ¿verdad? Que aprendamos que Dios es el que actúa y actúa a su tiempo, no de acuerdo a nuestro cronograma, pero de acuerdo a su propio tiempo. Aquí vemos ahora que superando parte de incertidumbre, Abraham le creyó a Dios con respecto a su descendencia, pero pidió confirmación. Vemos Abraham, ¿verdad? Es como algunos de nosotros. El versículo 8 le dice, y él respondió, Señor Jehová,
¿en qué conoceré que la he de heredar? Nuevamente, Abraham estaba pidiéndole seguridad a Dios de lo que él iba a cumplir su palabra. ¿Cuántos de nosotros a veces somos así, hermanos? Pero eso no significa que estemos en mal, ¿verdad? Si bien es cierto, es algo que las dudas que nosotros pudiéramos tener, Dios es tan bueno y tan paciente, hermanos, con nosotros que somos impacientes. Él es tan paciente con nosotros que Él nos puede responder a las preguntas que nosotros podamos hacer. Como dijo Abraham a Jehová, que en qué conoceré que le he de heredar. Y aquí es que nosotros vamos a ver un poco brevemente lo que es un pacto, o el pacto perdón, disculpen. El pacto abrahámico, ¿verdad? Que ya lo hemos visto en Génesis capítulo 2, capítulo 12, del versículo del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es lo que se conoce como el pacto abrahámico. Se encuentra en Génesis 12, 1, 3. Pero la ceremonia, podríamos decir ceremonia, ¿verdad? La ceremonia registrada en Génesis 15 indica el carácter incondicional, el carácter unilateral del pacto. ¿Qué significa unilateral? Unilateral significa que este pacto es un pacto de que solamente Dios era el capaz de cumplirlo, porque es un pacto en el cual Dios promete, en su promesa de cumplir este pacto, hace de que Abraham no requiera que Abraham hiciera algo. Es un pacto unilateral, un pacto que dice incondicional, a diferencia del otro pacto que vemos también que hubo pacto entre Moisés y el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando lo vemos en el libro de Éxodo, es el pacto de Moisés, que le llaman, es el pacto en el cual Moisés y Dios hacen este pacto, pero ese pacto es bilateral, que Dios promete proteger a su pueblo en tanto de que su pueblo prometa obedecerles a él. Es por eso que vemos luego las tablas de la ley, ¿verdad? Estas, obviamente vemos como después su pueblo no pudo cumplir como parte del pacto, y bueno, eso no lo vamos a ver en este estudio, pero este sí básicamente es un pacto un pacto unilateral que solamente Dios lo puede cumplir, pero ¿qué hay para nosotros que somos de Cristo? Gálatas 3:29 nos dice, y si vosotros sois de Cristo, hablando de nosotros como cristianos, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, dice Gálatas 3:29. El pacto de Dios con Abraham y su garantía de cumplirlo se extiende tanto también para nosotros que somos seguidores de Dios. Esta pregunta, ¿qué significa creer a Dios? Es una pregunta muy cargada, hermanos. ¿Qué les parece si la podemos responder a través de nuestro grupo que tenemos en WhatsApp? Y si usted quisiera responder esta pregunta, mande sus opiniones, sus respuestas, ¿verdad? Y podemos nosotros aprender aquí, ¿verdad? ¿Qué significa creer en Dios? Termino con este salmo, Salmos 9:10. Salmos capítulo 9, versículo 10. Él dice, el salmista dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmos 9:10. Este salmo es muy importante acerca de cómo es que podemos confiar en él. ¿Por qué? Porque le conocemos. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.
podemos nosotros continuar, ¿verdad? Podemos nosotros vivir en incertidumbre, pero también tenemos la opción de confiar en Dios. Entonces, confiamos en Dios en el tiempo que Él pueda tener, aún así, ¿verdad? Cuando no tengamos todas las respuestas. Las respuestas quizás no las vamos a tener, pero Dios nos revelará sus respuestas en su propio tiempo. Hermanos, ¿tenemos preguntas, comentarios que usted quisiera mencionar o decir? Bueno, en estos tiempos, hermano, se presta mucho. En estos tiempos, hermano, se presta mucho esto. Se presta mucho Continúe. Nuestra confianza. Es nuestra confianza. Con esto de la enfermedad y con cosas que puedan venir a la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Realmente se ha perdido mucho eso de tener la confianza. La última pregunta que hiciste, la número 4, dice, ¿qué significa creer a Dios? Esto es algo muy, que la gente no es algo de uso razonal. ¿Cómo vas a creer en alguien que no has visto? ¿Cómo vas a creer en alguien porque tú solamente lees un libro? ¿Cómo tú puedes creer en alguien? Y el significado de creerle a Dios es algo que a veces la gente no puede entender, porque a lo mejor no ha tenido esa experiencia personal, ¿verdad? Con Dios. Cuando uno le crees a Dios, y uno se alimenta de la palabra y lo que tú estás leyendo lo estás creyendo y lo tomas para ti y tú ves resultados que quizás a lo mejor no al instante, pero al tiempo, va a un tiempo, pero Dios así, tú crees en las promesas y el significar creer a Dios es que haya en nosotros, significa que tengamos pues tranquilidad, seguridad, ¿verdad? Que como tú decías, el muchacho que tú vas y dices, ¿cómo le voy a tener confianza a esta persona que no la conozco? ¿Verdad? Si humanamente a veces hay personas que las conocemos y que creemos tener, o sea, pensamos tener la confianza y nos fallan, ¿verdad? Y eso que ya las conocemos a veces hasta de años y te fallan, ¿verdad? Pues mucho menos vamos a confiar en una persona que no conocemos, pero en Dios es diferente. En Dios es diferente porque siempre de Dios, dice a Job, ¿verdad? ¿Qué acaso de Dios solamente vamos a recibir el bien? Pues sabemos si vamos a recibir castigo si no lo obedecemos, si vamos a recibir ¿cómo se llama? Una llamada de atención de parte de Dios, porque Dios nos ha puesto para que escojamos, ¿verdad? Y esa es la confianza que tenemos en Él, ¿verdad? Y si buscamos como los textos que leíste, ¿verdad? De la confianza en los salmos, tenemos mucha confianza hasta también en los hebreos, ¿verdad? Hay muchas, ahorita me estaba recordando, pero eso para mí lo que significa creer a Dios, ¿verdad? De estar totalmente, plenamente convencido de en quién he creído y que nada de lo que venga te pueda tumbar de lo que tú has creído. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos, quisiera comentar cualquier aspecto de lo que hemos estado leyendo en estos pasajes? Terminemos el estudio, hermanos, con peticiones de oración, entonces. Peticiones de agradecimiento. Anuncios. Baby showers, maybe. Bodas, 15 años. Bodas, 15 años. Okay. Yo nomás quiero agradecer a Dios por bendiciones y ahorita como estaban comentando que creemos en Dios, yo creo día a día de cómo Él nos bendice, a veces que pensamos que no hay solución para algo, pero si siempre estamos confiando en Él pone arregla las cosas como debe de ser. Y yo creo que es así, es como vamos aprendiendo día a día
las bendiciones y vamos creyendo entre más. Y creemos que nadie nos va a fallar. A mí que todos nos pueden fallar, pero Dios no nos puede fallar. Entonces, eso yo creo que es algo que uno experimenta día a día y yo estoy bien agradecida con Dios por todas las bendiciones y por todas las peticiones de oración que siempre le pido y yo pienso que nadie me va a quitar de mi mente seguir creyendo en Él. Y nomás quiero agradecer porque estamos bien de salud y ya Heidi está en la escuela ya full time, gracias a Dios. Estamos bien, gracias a Dios. Nomás quiero agradecer eso. Estamos bien, gracias a Dios. Nomás quiero agradecer eso. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos, que tiene algún pedido de oración o de agradecimiento? Bueno, nosotros damos gracias a Dios por, es que, Bueno, nosotros damos gracias a Dios damos gracias a Dios por es que Eunice, bueno, damos que mi gracias hija a Dios está bien, Eunice, Virginia. que mi hija está A bien. veces platicamos, Pati y yo, y le preguntamos a ella, ¿verdad? ¿Cómo te sientes, mi hija? A veces, Pati y yo le preguntamos a ella, ¿verdad? ¿Cómo te sientes, mi hija? A veces. nos demuestra mucha, Nos demuestra mucha fuerza de voluntad. O sea, no, mucha fuerza de voluntad. yo, mi hija, a veces no sientes como que, no, así a que veces no está tu sientes mamá como que contigo, tu familia cerca de no ti, está tu mamá pero a lo mejor nos familia cerca demuestra de su ti. fortaleza, ¿verdad? Pero a lo mejor Pero sí, nos demuestra su fortaleza, ¿verdad? que Dios le siga bendiciendo y ayudando a su trabajo, le ha ido muy bien, siga gracias. bendiciendo y ayudando a su trabajo, le ha ido muy bien, gracias. Les decía, ella está contenta en la congregación donde se está Ella está contenta en la congregación donde se está pidiendo a Dios por ella para que Dios la guarde y ahora que venga para para la el guarde Thanksgiving, para y acá, ahora ¿verdad? que venga al Thanksgiving para acá, Todos la vienen sus planes. Ella tiene. todos la vienen sus planes. Ella tiene. Amén, hermano. Gracias. Antes que se me pase, ¿verdad? La hermana Alma nos dice en el chat que hay una gran diferencia en conocer que hay un Dios y conocer a Dios, ¿verdad? Y eso es muy, muy cierto. A veces, como usted, hermano Fernando, dijo, ¿verdad? De que hay muchas personas que rehúsan decir que hay Dios, pero también tenemos el otro aspecto que dicen, no, yo también creo en Dios, yo también, pero no es ese tipo de creencia, no es algo de que realmente es lo que nos da confianza, lo que nos da confianza en en un mundo tan incierto en que vivimos. Podemos decir, ¿verdad? Yo conozco a este actor porque lo tengo en mi cuenta de Twitter, porque lo tengo en mi cuenta de Instagram, pero eso no realmente significa que lo conoces o que puedas depositar una confianza en este actor o actriz, ¿verdad? Y eso con ese tipo de conocimiento es solamente conocimiento intelectual. Nuestro Señor, Él quiere que nosotros le conozcamos. No es un Dios alejado, no es un Dios que realmente no desea que le conozcamos. Jeremías 9:23 al 24, y perdonen que me estoy pasando del tiempo, hermanos, pero nuestro Señor Jehová, Él quiere, mas alabes en esto, dice el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra. ¿Qué dice después? Porque estas cosas quiero, dice nuestro Señor. Yo quiero que ustedes me conozcan. Yo quiero que ustedes depositen su confianza en mí, que yo soy el que conozco el mañana. Yo soy el autor del mañana y depositen esa confianza en mí. Aún así, cuando nosotros, los humanos, no tengamos las respuestas de lo que pueda pasar el día de mañana. Hermanos, yo le pediría a la hermana Verónica que nos despida en oración, por favor. Sí, hermano. Sí, oremos. Señor Padre Celestial, gracias por permitirnos llegar a otro día y poder aprender más de tu palabra. Te pido, por favor, que sigas bendiciendo al hermano Roberto porque nos ayuda a poder aprender más del estudio, Señor. Te pido por todas las oraciones que no han sido mencionadas, pero tú sabes, Señor, cuáles son. Y te pido por nuestra congregación y que sigamos creyendo en ti, Señor, no importa las circunstancias ni
ni las cosas que vienen en el camino que mucha gente habla que van a pasar, porque tú eres el único y tú eres el que sabes todo lo que va a pasar, Señor. Permite que también nosotros no caigamos en eso, en esa duda y en esa incertidumbre, Señor, que día a día siempre tenemos. Ayúdanos, Señor, a salir adelante y perdona todos nuestros pecados. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Dios nos bendiga, hermanos. Ya nos vemos más luego con la ayuda de Dios. Gracias. Adiós. Gracias.